Matrices. Un tema fundamental en álgebra lineal debido a sus múltiples aplicaciones. Pero, ¿qué es una matriz? Pues bien, una matriz es un conjunto de elementos ordenados en filas, que son horizontales, y columnas, que son verticales. Un elemento es, por ejemplo, el 3 de esta matriz, pero también el 5, el 0 y todos los demás. Cada elemento está determinado por su posición, que es la combinación del número de fila y el número de columna. Por ejemplo, el 3 es el 1, 1 por estar en la fila 1 y la columna 1. Todas las matrices tienen una dimensión, que es el número de filas y de columnas. En nuestra matriz A se representa de esta manera por tener 2 filas y 3 columnas. La mayoría de matrices tienen también la llamada diagonal principal, que va desde el primer elemento hasta el último, y también está la diagonal secundaria, que es simétrica a esta. Vamos a seguir con la matriz traspuesta, que es la resultante de intercambiar las filas y columnas de otra. Por ejemplo, la traspuesta de nuestra matriz A sería, si la leemos por filas, la 3, 5, 0, 2 y 8, 2. Es importante intercambiarlas en orden, es decir, la fila 1 se tiene que convertir en la columna 1, no en la 2. Además, los elementos también se deben intercambiar en orden. El 1, 1 se quedará igual, ya que el 1 de columna pasa a ser el 1 de fila y el 1 de fila pasa a ser el 1 de columna, por lo que se queda igual. El 1, 2 se convertirá en el 2, 1 y el 1, 3 en el 3, 1. Pasamos a su clasificación, que es muy variada y a la que me atenderé superficialmente. Pues bien, tenemos la matriz fila, que únicamente posee una fila, la matriz columna, que como habéis podido imaginar solo tiene una columna, y la matriz cuadrada, entre otras muchas, claro, que posee el mismo número de filas que de columnas. En ellas su dimensión se llama orden, y es el número de filas o columnas que tenga. Por ejemplo, esta es de orden 3 por tener 3 filas y 3 columnas. Dentro de las cuadradas hay diferentes tipos. La matriz triangular, en la que todos los elementos debajo de la diagonal principal son 0. La matriz identidad, en la que todos los elementos de la diagonal principal son unos y los demás son ceros. Esta se parece en cierta medida al 1, pues cualquier matriz por la matriz identidad es la matriz. Es como decir que 1 por 2 es 2. La matriz simétrica, una matriz que es igual a su traspuesta. Esta es simétrica respecto a la diagonal principal. La matriz antisimétrica, en la que la diagonal principal son ceros, esos elementos cumplen que son de signo opuesto y simétricos respecto a la diagonal principal. Y la matriz escalar, en la que los elementos de la diagonal principal son iguales y el resto son ceros. Bien, seguimos con las operaciones con matrices, empezando por la suma y resta de matrices. Para sumar dos matrices, primeramente hemos de comprobar que tienen la misma dimensión. De lo contrario, no se pueden sumar. Después, simplemente sumamos los elementos que tienen la misma posición, es decir, los que tienen el mismo número de fila y de columna. En cuanto a las propiedades que cumple la suma y resta de matrices, cumple la conmutativa, el elemento neutro, la asociativa y también cumple que la traspuesta de la suma es igual a la traspuesta de A más la traspuesta de B. Continuamos con el producto, que se divide en producto de un escalar por una matriz. En este caso, simplemente se multiplican los elementos por el escalar. Esta operación cumple la propiedad distributiva y la asociativa. Y el producto de matrices, que es el producto escalar de los vectores fila de la primera matriz por los vectores columna de la segunda. Es algo lioso, por lo que ahora os pondré un ejemplo. Pero antes, he de añadir que para poder multiplicar dos matrices, el número de columnas de la primera matriz debe coincidir con el número de filas de la segunda matriz, y la matriz resultante tendrá una dimensión igual al número de filas de la primera matriz y el número de columnas de la segunda. Veamos el siguiente ejemplo. Vamos a multiplicar la matriz A por la matriz B. Antes de empezar, comprobamos que coincide el número de columnas de la primera con el número de filas de la segunda. Ahora multiplicamos la fila 1 de la primera matriz por la columna 1 de la segunda matriz. Se multiplica el primer elemento de la fila por el primer elemento de la columna. Pero es que además esto se suma con la multiplicación entre el segundo elemento de la fila por el segundo elemento de la columna, y esto sumado también a la multiplicación del tercer elemento de la fila con el tercer elemento de la columna. Esto claro, en este caso. El resultado de la suma será el primer elemento de la nueva matriz. Repetimos este procedimiento con la segunda columna de la segunda matriz y luego lo mismo con la segunda y tercera fila de la primera matriz, quedándonos una nueva matriz de dimensión 3 por 2. Esta operación cumple la propiedad asociativa, la asociativa por escalar, la distributiva y la traspuesta. Sin embargo, no cumple la conmutativa, por lo que la posición de cada matriz a la hora de multiplicar importa bastante. Dentro del producto de matrices nos encontramos también con la potencia de una matriz, que consiste en multiplicar esta por sí misma tantas veces como diga el exponente.
no hay que confundirse con poner al cuadrado todos sus elementos. No es lo mismo y estaría mal, sino que hay que multiplicar la matriz por ella misma mediante el procedimiento anterior. Y por último, la división entre matrices, que no existe. Proseguimos con el rango de una matriz y el método de Gauss. Pues bien, comenzando con el concepto de rango de una matriz, este es el número de filas o columnas linealmente independientes. Bien, pues una fila depende linealmente de otra cuando es proporcional o se puede expresar como combinación lineal de otras dos. Para hallar el rango de una matriz utilizando el método de Gauss, vamos a utilizar la llamada matriz escalonada, que se da cuando el primer elemento distinto de 0, en caso de una fila, está más a la derecha que el primer elemento distinto de 0 de la fila anterior. El rango también se puede utilizar por columnas en vez de por filas. Si una fila o columna es todo ceros, no cuenta efectos de rango, por lo que se puede eliminar. Tampoco cuentan efectos de rango las filas o columnas proporcionales a otras o las que son una combinación lineal de otras. Para hallar el rango de una matriz podemos utilizar el método de Gauss. Este consiste en obtener una matriz escalonada y tras esto el rango será el número de filas o columnas distintas de 0. Pero claro, para ello hemos de conseguir una matriz escalonada, por lo que debemos realizar lo siguiente. En primer lugar, hemos de elegir si vamos a hacerlo por filas o columnas. Y en segundo lugar, podemos realizar tres cosas. Intercambiar filas o columnas, multiplicar o dividir una fila por un escalar y sumar o restar a una fila o columna otra fila o columna. Vamos a hacer un ejemplo. Sea esta matriz A, debemos hallar el rango. En primer lugar, decido si hacerlo por filas o columnas. Yo voy a hacerlo por filas. En segundo lugar, voy a jugar con los distintos modos de conseguir una matriz escalonada. Por ejemplo, puedo intercambiar la fila 1 por la fila 2 para tener ya dos filas hechas. Ahora con la tercera fila, realizo una resta entre la fila 1 y la 3 para que el primer elemento de la fila sea un 0. Como tengo un 2 como primer elemento en ambas filas, puedo restarlas sin más, quedándome esta matriz. Ahora podría hacer otra resta con la segunda y tercera fila para que el segundo elemento de la fila sea igual a 0. Pero si nos fijamos, la tercera fila y la segunda son proporcionales, por lo que la última no cuenta efectos de rango y la podemos directamente quitar. Igualmente, si uno hace la resta, va a quedar todo ceros. Y como una fila llena de ceros no cuenta tampoco efectos de rango, la podemos quitar. Ahora que tenemos nuestra matriz escalonada, nos fijamos en el número de filas, pues lo hemos hecho por filas, y el número de filas distintas de 0 es el rango. En este caso, el rango de la matriz A es igual a 2. Voy a terminar con la matriz inversa, sus propiedades, cálculo y las ecuaciones matriciales. Comenzando antes por su concepto, la matriz inversa de otra dada es aquella que si la multiplicas por la original da la matriz identidad. La matriz inversa solo existe en matrices cuadradas. Si una matriz tiene matriz inversa, se dice que es invertible o regular. Si por el contrario no tiene, se dice que es singular. Sus propiedades son, en esencia, tres. La inversa del producto de dos matrices es igual al producto de sus inversas. La traspuesta de la inversa es lo mismo que la inversa de la traspuesta. Y la inversa de la inversa siempre es ella misma. Para calcular la matriz inversa podemos utilizar Gauss-Jordan, determinantes o la definición. En este vídeo abordaré la definición que se basa en la ecuación de que la matriz por su inversa es igual a la matriz identidad. Conociendo A y la matriz identidad, que será del mismo orden que A, podemos hallar la inversa de A. Para ello, sustituimos en la ecuación y la matriz inversa la ponemos como incógnitas, en este caso ABCD. Ahora realizamos la multiplicación. Este por este, este por este, este por este y este por este. La matriz resultante se iguala a la identidad, obteniendo 4 sistemas con 4 incógnitas en total. Despejamos dos incógnitas como la C y la B, y por sustitución resolvemos todos los sistemas y hallamos las 4 incógnitas que serán los elementos de la matriz inversa. Y ala, ya está. Por último, os quiero comentar brevemente las ecuaciones matriciales, en las que una variable es una matriz. Hay varios tipos, empezando con este que dice que A por X es igual a B. Para hallar la matriz X sabiendo A y B, multiplicamos en ambos lados por la matriz inversa de A, porque A por su inversa es igual a la matriz identidad y la matriz identidad por cualquier matriz es la matriz. Pero atención a la hora de multiplicar en ambos lados la matriz inversa, pues como el producto de matrices hemos dicho que no cumple la propiedad conmutativa, hemos de poner la inversa en el mismo lado de la ecuación. Si la colocamos a la izquierda en la parte izquierda de la ecuación, debemos colocarla a la izquierda en la parte derecha de la ecuación. Con ello, hallamos x. El segundo consiste en que x por a es igual a b, que es lo mismo excepto porque la inversa la colocamos esta vez a la derecha para que se produzca el producto de matriz y matriz inversa. Por ello, hay que ponerla a la derecha en la otra parte de la ecuación. El tercer caso consiste en que ax más bx es igual a c.
Para resolverlo, sacamos la x en factor común y multiplicamos por la inversa de la matriz resultante de la suma de A más B, por lo que nos quedará que la matriz X será igual a la inversa de la suma de las matrices A más B por la matriz C. El último caso nos presenta esto. En este hay que limitarse únicamente a pasar restando la matriz B y multiplicar en ambos lados por la inversa de A, por lo que X será igual a la inversa de A por la diferencia de la matriz identidad y B. Y ya está, aquí acaban las matrices. Espero que os haya servido el vídeo y ya está, la verdad. Matrices.